Es que... ¿No se oye? Luis, que no se oye. Siéntate tú allí, en el otro sitio. Mejor en el otro sitio, siéntate tú. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por esta asistencia tan masiva. Creo que lo merece. Y el Juan 23 se encuentra muy gratificado por esta visita que nos hace el compañero Alejandro. Dentro del programa del 50 aniversario, pues tuvimos la oportunidad de, a través de un compañero, Luis, contactar con Manuel para que Manuel, a la vez, contactara con el compañero Alejandro y decidir que hoy, pues, sí podía venir a Córdoba a dar una conferencia. Ya llevamos 8 actividades con esta dentro del programa del 50 aniversario y esta tiene cierto color muy importante para ver las perspectivas desde la prensa falsimedia. Nos habla de Cuba, nos habla de Corea, nos habla de Vietnam, nos habla de los países que quieren vivir en paz y tranquilamente, ¿no? Bueno, yo no tengo nada más que decir, paso ya la palabra al compañero Alejandro. Bueno, sí quiero decir algunas cosas, que comenzó su militancia política con apenas 15 años, entre los colectivos de jóvenes comunistas, organización que pertenecía al Partido Comunista de los Pueblos de España. En Granada, a principios de los 90, y de los 90 estaba amistad con varias familias de Corea del Norte, afincada en España. Esto y su pasión por la cultura coreana le animan a dedicarse plenamente a hacer de puente entre Corea del Norte y el resto del mundo. Alejandro tiene también la nacionalidad de Corea del Norte, es conocido en aquel país con el nombre de Sonip. Corea es uno. Alejandro ostenta los siguientes cargos y honores: delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con el Extranjero, Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, el cargo más importante y que le habilita como representante de la República en todo el mundo en los campos de la cultura, más media, ciencia, deportes, diplomático y de negocio, conferido en el año 2002. Alejandro es el primer y único nacido extranjero que trabaja oficialmente para su gobierno. Este comité es uno de los ministerios más importantes y tiene responsabilidades en asuntos exteriores y cultura. Es además delegado consejero de Banseminzon, Frente Democrático Antiimperialista de Corea del Sur, organización con sede en Tokio, Seúl y Pyongyang, que promueve la expulsión de la ocupación norteamericana y la reunificación pacífica de Corea basada en los principios del gran líder Kim Il-sung de la República Confederal Democrática de Corea. Sus miembros en Pyongyang son surcoreanos que escaparon al norte. Es además fundador y presidente de la KFA, Asociación de Amistad con Corea, organización no lucrativa creada en el año 2000 por petición popular, en la actualidad con unos 12.000 miembros repartidos en 120 países. Webmaster y fundador de la primera página oficial del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, www.corea-acto-dpr.com. Periodista honorario de la República Democrática de Corea, galardonado en 2 ocasiones, otorgado por el Comité Central de Periodistas de la República por su labor en medios de comunicación extranjeros. Soldado honorario del Ejército Popular de Corea, miembro honorario del Partido del Trabajo de Corea,
miembro consejero de la Cámara de Comercio Hispanoasiática, fundador y presidente de International Korean Business Center, Centro Coreano de Negocio Internacional, en colaboración con el Comité y la Cámara de Comercio de la República Popular Democrática de Corea. Ministro de Comercio, pretende fomentar los contactos y desarrollo de negocio entre la República y otros países del mundo, a través de información y visitas comerciales al país, creado en agosto de 2007. Ya hasta aquí llego yo y le paso la palabra al compañero Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir aquí hoy, por el interés en Corea del Norte. Voy a intentar hacer una exposición aproximada, básica, de unos 40 o 45 minutos, para después dar suficiente tiempo para preguntas, respuestas, porque supongo que habrá muchas y habrá mucho interés por conocer cómo es la realidad del país. Así que normalmente no me gusta dar monólogos, hay mucha información también hoy en día disponible en Internet, cosa que antes no existía, y se puede investigar más sobre datos específicos de la historia, etc. Y tras esa exposición, 40 o 45 minutos, pasaremos al turno de preguntas. Voy a comentar un poco cuál es la situación en Corea, de dónde viene, la actualidad en el país y las recientes noticias, los recientes acontecimientos. Ha habido una escalada de tensión durante los meses de abril y mayo hasta la actualidad. ¿En qué punto estamos? ¿De dónde viene Corea y a dónde va? ¿Cuál es su sistema político y por qué? Esta es la idea. Corea, hemos de recordar que ha sido estado feudal básicamente hasta el año 1905, en el que habían diferentes luchas entre reinos, y de 1905 a 1945 Corea sufre una invasión por parte de Japón, el Imperio japonés. Así que son 40 años en los que el país estuvo sometido, tanto el norte como el sur, Corea era un solo país en ese momento, por Japón, en el que no se podía hablar la lengua ni usar ningún elemento cultural tradicional. Así que los coreanos eran, de alguna forma, como en su propio país, como si fueran esclavos, esclavos de los señores japoneses. Japón estaba mucho más industrializado, tenía más armamento y por eso dominó el país, no solo Corea, sino varias zonas de Asia, como Manchuria, y llegó hasta las puertas de Singapur, incluso durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Japón, un estado eminentemente racista, imperial, se alió luego con Hitler y se dividieron el mundo. Mientras Hitler se quedaría con Europa, Japón se quedaría con Asia. Esa era un poco la idea del plan internacional que tenía el llamado eje del mal del entonces. Durante la ocupación, así, la vida del pueblo coreano fue miserable, no solo porque las personas no podían decidir su propio destino, ni el destino de la nación, sino que las mujeres jóvenes eran forzadas a la prostitución. Los japoneses las llevaban donde estaba el ejército y las violaban sistemáticamente, y a los chavales, sobre todo a la gente joven, se les utilizaba para buscar recursos mineros para la industria japonesa. Lógicamente, en esos años de ocupación, durante 40 años se forman guerrillas en la zona norte, en la frontera con China, llamadas también Ejército Revolucionario Popular de Corea, que crea el presidente Kim Il-sung con el objetivo de recuperar el país. Pero los medios son muy escasos, las condiciones tremendas. Estamos hablando de una zona en Corea del Norte que en invierno se alcanza los 50 grados bajo cero. La parte norte del país es unas condiciones muy duras para vivir, sobre todo sin facilidades. Murieron muchos soldados revolucionarios y se dieron golpes importantes al imperialismo, pero nunca se obtuvo una victoria total. Así que sería a finales del 45, cerca de septiembre, aprovechando el impulso, en este caso de los aliados contra Japón. Sabemos que el 8 de septiembre del 45 se produce el final de la Segunda Guerra Mundial. Se han lanzado las famosas bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, por lo tanto el ejército japonés está diezmado y los Estados Unidos pues empiezan a ocupar el territorio que tenían los japoneses. Aprovechando esta debilidad del imperio japonés, las tropas comunistas, lideradas por el presidente Kim Il-sung, avanzan desde el norte, liberando la nación y expulsando a los japoneses que quedaban. A la vez que las guerrillas avanzaban por el norte, Estados Unidos entraba desde Corea del Sur con sus tropas, bajo la excusa también de desarmar al imperio japonés. Y llega un momento en que las tropas comunistas se encuentran cara a cara con los americanos, y ese es el origen de la división actual de Corea. Así como los soviéticos o otras fuerzas que habían participado en la guerra de Corea, como fueron los chinos también,
abandonan el país, los americanos se quedan hasta el día de hoy. Incluso ahora en 2013 el control de las fuerzas militares surcoreanas está todavía bajo mando norteamericano. También existe una ley que se conoce como Ley de Seguridad Nacional, que impusieron los americanos, ley anticomunista, mediante la cual está prohibida pues, cualquier tipo de lectura o acercamiento hacia cualquier ideología comunista. Está penado incluso con la muerte. Existe pena de muerte en Corea del Sur por motivos políticos. Esa imposición, ¿no?, creada por los Estados Unidos genera la gran tragedia de separar una nación que hasta entonces había estado unida y separa a las familias. Hasta el día de hoy, pues para siempre ya el país queda dividido entre Corea del Norte, donde se funda la República Popular Democrática de Corea en 1948 como nación socialista, y en el sur, a día de hoy, pues un sistema capitalista patrocinado por los Estados Unidos. De hecho, de las bases más importantes que tienen en Asia militares las tienen allí. Es un lugar muy importante para los intereses geoestratégicos norteamericanos. Entonces parece ser que la historia ya va a dejar a Corea dividida permanentemente entre esas dos partes. Se va a quedar así, no va a ocurrir nada más, pero la verdad es que hay varias escaramuzas por parte de los dos ejércitos, y en concreto 2 años después de producirse esta división, 1950, el 25 de junio, los Estados Unidos realizan un ataque masivo contra Corea del Norte, aprovechando también que el país era muy débil y ya no contaba con ninguna ayuda exterior. Los americanos llegan a infiltrarse 2-3 kilómetros dentro del territorio norcoreano, y el presidente Kim Il-sung llama a la contraofensiva para defender a la nación contra la invasión americana. Así se produce lo que se conoce como la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, que dura 3 años. Se desarrolla del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Lógicamente los americanos proporcionaban el material y estaban en la retaguardia y obligaban a los jóvenes surcoreanos a luchar contra sus propios hermanos. En la primera línea de combate siempre se obligaba a los propios nacionales a sacrificar su vida, y si no, pues eran ejecutados. Así que pasamos de una tragedia de 40 años de división a apenas 2 años de tranquilidad, y el país vuelve a entrar en guerra. Pero no solo contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos en poco más de un año se encuentran totalmente encerrados en un pequeño trozo de territorio que se llama Busan, en la zona de Corea del Sur. O sea, las guerrillas comunistas lideradas por Kim Il-sung toman prácticamente todo el país. Cuando los americanos ven que van a perder la península totalmente y que se va a instaurar el comunismo en toda Corea, abusan del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética no se encontraba en ese momento para poder vetar esa resolución, y llaman a 15 naciones para que apoyen la guerra contra Corea del Norte. Así que participaron en la guerra de Corea colombianos, tailandeses, australianos, así hasta 15 naciones que aportaron material y personal militar contra Corea del Norte. Lógicamente, las guerrillas norcoreanas no pueden hacer frente contra tantos países, y menos por sí solas. Así que los americanos, en este caso, llegan a ocupar casi toda la península, dejando arrinconados al ejército en la zona de la frontera con China, en el norte. Cuando esto sucede, hay una serie de masacres terribles, así como conocemos las de Vietnam. Se conoce muy poco sobre Corea, pero sucedieron unas masacres similares. Hubo lanzamiento de bombas bacteriológicas, químicas, y de hecho los Estados Unidos lanzaron más de una bomba por habitante. Esto significa que toda Corea quedó arrasada, no quedó ni un solo edificio en pie en los años 50. Quedó todo absolutamente destruido. Así la guerrilla y el ejército comunista está arrinconado. Los americanos bombardean la zona del norte, también matando a muchos ciudadanos chinos. Entonces, en ese momento, Mao Zedong, que se encontraba como secretario general en la China comunista, decide llamar a voluntarios chinos que ayuden a los coreanos, porque veía que si no lo hacía, lógicamente Estados Unidos acabaría ocupando Corea y controlando la frontera natural Asia-Pacífico de la propia China. Además que los americanos ya estaban bombardeando territorio chino. Y allí se produce la ayuda por parte de China hacia el ejército norcoreano, que ayuda a empujar de nuevo al ejército norteamericano y a sus países satélites hasta, básicamente,
donde empezó todo, cerca del paralelo 38. Podemos decir se ocupó una ciudad que antes pertenecía al sur y ahora es parte de Corea del Norte, pero básicamente las fronteras vuelven a estar donde todo comenzó. Lo que se conoce como zona desmilitarizada, el paralelo 38 en Corea. Así, el 27 de julio de 1953, Estados Unidos ya había consumido sus fuerzas y capital en la península, no podía más, y solicita firmar el armisticio. Se firma un armisticio, ese 27 de julio, entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y esto es muy importante. La guerra de Corea no es entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿de acuerdo? La guerra de Corea se produce entre Estados Unidos y Corea del Norte. Como se firmó un armisticio, el armisticio simboliza una tregua. Así que oficialmente, en 2013, todavía Estados Unidos está en guerra con Corea del Norte. No se ha firmado el acuerdo de paz definitivo, por lo que los combates se podrían volver a producir en cualquier momento. De hecho, Estados Unidos podría atacar Corea del Norte cuando quisiera, sin pasar por Naciones Unidas ni inventarse ninguna excusa, como lo hizo con Irak y sus famosas armas de destrucción masiva. Así que ese es el motivo del por qué esa zona es tan peligrosa y hay tanta tensión siempre, y vemos que cada 2 o 3 meses, cuando se producen enfrentamientos, pues todos los medios de comunicación hablan sobre Corea. Ese es el motivo. Existe todavía a día de hoy la guerra de Corea. ¿Por qué existe? Pues porque los Estados Unidos no han querido firmar ese tratado. Por parte de nuestro gobierno, del gobierno de la República, siempre se ha intentado sustituir ese armisticio por un tratado de paz definitivo. Porque si se firma la paz de Corea, Estados Unidos tendría que volver a crear una historia para excusarse, para volver a invadir territorio coreano. Vemos que se inventan excusas muy fáciles, incluso con supuestos amigos como Gaddafi, en el caso de Libia, supuesto amigo del rey y de otras potencias occidentales que de noche a la mañana se convierten en parias y van a por ellos. Así que se lo pueden inventar, pueden crear, seguir manipulando los organismos internacionales, pero por lo menos tienen que crear una excusa del por qué tienen que invadir el país. En el caso de Corea no es necesario y por eso siempre insistimos y queremos que Estados Unidos se comprometa a firmar un tratado de paz definitivo que cierre la guerra de los 50. Como características políticas importantes para entender un poco a Corea, cómo funciona el sistema político, es que, aun siendo un sistema socialista, en la que el pueblo es el dueño de los medios de producción, no existe la empresa privada, el desarrollo del socialismo es muy peculiar, porque se produce de forma independiente. En la época soviética, o incluso durante el conflicto sino-soviético, habían países socialistas que se alineaban con la antigua URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y países que se alineaban con la República Popular China. E incluso pues, llegaron a haber guerras, incluso una guerra entre Vietnam y China, porque Vietnam estaba apoyada en este caso por la Unión Soviética, que era contraria a las teorías chinas después de Stalin. Pero durante este enfrentamiento entre ideologías comunistas y este servilismo a las grandes potencias, Corea del Norte se mantuvo siempre independiente. No firmó el famoso Pacto de Varsovia, que era un pacto entre países socialistas bajo el paraguas nuclear soviético, en el que pues, la URSS se comprometía sobre todo a mantener el sistema defensivo socialista, y no se alineó tampoco con las tesis maoístas ni con los intentos por parte de China de traer a Corea del Norte en su órbita y en su enfrentamiento frente a la Unión Soviética. Así que se mantuvo el país como miembro del movimiento de países no alineados y con un socialismo independiente en todo momento. Ese socialismo independiente se simboliza en el emblema del partido. El Partido del Trabajo de Corea, que es el partido que ostenta el poder revolucionario en el país, no solo tiene la hoz y el martillo, que representan a los campesinos y a los trabajadores, sino que en el centro incluye el pincel. El pincel representa a los intelectuales, parte crucial en la revolución. Y es el único partido comunista que insertó ese símbolo dentro del partido y de la ideología. Eso, de hecho, le valió a Corea muchos problemas precisamente con la URSS, por no seguir los estándares de usar la hoz, el martillo y la estrella de 5 puntas y tener su propio símbolo de acuerdo a su propia realidad y de acuerdo a su propia revolución. Los intelectuales, los científicos, los artistas forman parte esencial en esa lucha, junto con los obreros y los campesinos. Como características principales que se impusieron tras la liberación del país y el establecimiento del socialismo,
es la enseñanza obligatoria, totalmente gratuita y obligatoria, que era de 11 años, actualmente ya es de 12 años, así que sin excepción, todos los ciudadanos deben estudiar un mínimo de 12 años. No existe el analfabetismo en Corea del Norte, todos los estudios universitarios también son gratuitos, el Estado provee no solo todos los costes de estudio, los uniformes, los libros, etc. Así que la persona, mientras tenga capacidad, puede sacarse 2, 3 o 4 carreras. El gobierno pone toda a su disposición para la cultura. Existe también un sistema conocido como el sistema de distribución pública, mediante el cual en todas las aldeas, en todas las ciudades, todos los distritos existen oficinas donde las personas reciben de forma gratuita por parte del Estado los alimentos básicos y las necesidades básicas. Tanto el arroz como la leche de soja, que es lo habitual, lo que se toma en Corea, como incluso cerveza que se produce nacionalmente. Todo esto, todos los ciudadanos sin excepción tienen acceso a ello de forma gratuita a través de este sistema de distribución. Luego tienen un salario y con ese salario las personas compran lo que desean en el supermercado, y hacen uso de su salario como lo crean conveniente. Pero por lo menos esto asegura que todas las necesidades básicas para toda la población están cubiertas sin excepción. Esto se extiende también lógicamente a la vivienda. Toda la vivienda en Corea del Norte, todas las tierras pertenecen al Estado, pertenecen al pueblo. No existe la propiedad privada, ni de la tierra ni de la vivienda, por lo que el Estado regala una casa a cada ciudadano. No hay ni hipotecas ni alquileres. Cuando una persona llega aproximadamente a los 20-21 años de edad, que es normalmente cuando la gente se suele casar o suele hacer su vida independiente, se acerca a su oficina, mira las viviendas disponibles y el gobierno se la entrega totalmente lista para vivir. Y no tiene que preocuparse nunca ni de tener que pagar un alquiler ni de tener un cargo hipotecario. Ahora, lógicamente no puede especular con esa vivienda. Así como el gobierno se la entrega de forma gratuita, esa persona hace usufructo de la vivienda y luego, si se traslada o va a vivir a otro sitio, pues la cede para otro ciudadano. La idea del concepto de sociedad muy diferente en Corea es que la comunidad está por encima del individuo. Los intereses individualistas se deben sacrificar por conseguir, por luchar conjuntamente por un objetivo común. Esto es muy diferente a la cultura tradicional, individualista, occidental a la que estamos acostumbrados. Y eso llega incluso a dar la vida por los ideales y por el país, algo que también cuesta bastante entender en el exterior. Pero es así. En Corea del Norte la gente se siente parte de una gran familia y como tal lucha por defender su soberanía y por construir este sistema socialista que le permite pues, ser libre, no ser ocupada por otras naciones como en el pasado. La idea socialista de Corea se denomina idea Juche, Juche Sasan, que significa básicamente que el hombre es el dueño de su destino y tiene la capacidad para transformarlo. Sería el socialismo al estilo coreano, que aunque en sus orígenes bebe del marxismo-leninismo, es importante entender que Juche no es una rama del marxismo-leninismo. Tiene muchos elementos tradicionales, budistas, confucionistas, que la hacen muy diferente al materialismo dialéctico clásico y a lo que sería pues, coger un libro de Marx y interpretarlo a rajatabla. Hay muchas diferencias en la sociedad y en la interpretación del socialismo. Se crea un socialismo con características muy propias. Un punto clave en el desarrollo económico y político del país es la independencia también a nivel económico. Se puede lograr solo cuando el país produce sus propios recursos. La nación debe tener una industria capaz, sobre todo una industria pesada, que no la haga dependiente del exterior. Porque en el momento en que un país depende económicamente o en recursos, en materiales de otros países más grandes, si esos países dan órdenes, la nación los tiene que seguir. Una nación nunca puede ser independiente ni soberana si no produce sus propios recursos. Sobre todo los recursos más importantes, acero, carbón, etcétera, que se necesitan para la vida básica o para la industria básica. Así que Corea, en diferencia a otros países socialistas, lo que hace desde el comienzo del país es generar su propia industria. Hasta el día de hoy, desde los zapatos hasta los tanques o la pasta de dientes, todo se produce con elementos nacionales que se extraen del propio país hasta el producto final que se vende en las tiendas. De esa forma, aunque exista un bloqueo terrible por parte de los Estados Unidos, aunque el socialismo haya caído en muchos países, eso no ha obligado a Corea a abandonar sus principios ideológicos.
Por eso se mantiene firme y durante la famosa época de la perestroika y de los cambios, Corea continuó y continúa defendiendo el socialismo tal cual, en el que la propiedad sigue siendo del pueblo. Propiedad y medios de producción populares. Otro aspecto importante que el presidente Kim Il-sung y sobre todo el líder Kim Jong-il destacan sobre la caída del socialismo se debe a la diferencia entre las clases políticas dirigentes y la realidad popular. Es bien sabido que en la antigua Unión Soviética y en otros países existía, aunque oficialmente tenía que haber una igualdad, existía unos privilegios especiales de una nomenclatura o de unos altos funcionarios que vivían muy bien, mientras la sociedad pues vivía a otro nivel, con muchas más dificultades. Entonces, lo que explican los líderes norcoreanos es que cuanto más alta, más elevada es la responsabilidad de un funcionario del partido, más humilde tiene que ser y más en contacto con el pueblo tiene que estar. Y más tiene que trabajar, de hecho, tiene que dar ejemplo. Y ese es un principio que se mantiene a día de hoy. Así que un ministro de la República o un miembro del comité central del partido debe dar ejemplo y vivir mucho más humilde que una persona que tiene un trabajo normal. No se tolera ni se acepta ningún tipo de abuso por parte de la oposición para beneficios personales o para separarse de la realidad social. Esa es una de las grandes ventajas y uno de los grandes motivos del por qué también se mantiene el socialismo en Corea. Porque no hay una división entre funcionarios del partido, ejército y pueblo. Se mantiene realmente como una masa unida frente a los ataques exteriores. También un punto importante que se desarrolla sobre todo a partir de los 80 es la política Songun, que es la política de prioridad militar. Sin ejército no importa lo que construya Corea o lo que construya cualquier país, por muy buenas intenciones que se tenga, llegará un bombardeo como los que hubo en los 50 o como los que ha habido en Irak, arrasarán toda la infraestructura, robarán y expoliarán toda la cultura del país y el país pues quedará convertido en un desierto por los siglos de los siglos. Eso es el clarísimo ejemplo, lo tenemos en un Irak que, independientemente de la política que tuviera o de Saddam Hussein, tenía unos museos con importantes elementos mesopotámicos que han sido totalmente expoliados, robados, tenía cierta infraestructura de agua, de luz, etcétera. Todo eso, pues, cualquiera que vaya a vivir, ¿no? O sea, los americanos o cualquier persona que haya apoyado la invasión y la destrucción de Irak, que se vaya a vivir a ese país y que vean lo que supone la supuesta liberación por parte de los Estados Unidos. Lo convierten en un desierto, que es lo que desean, extraer los recursos naturales, y el resto de la población o la nación se queda en la prehistoria durante varios siglos. ¿Cómo se puede detener eso? ¿Cómo se puede hacer frente ante una eventual invasión, un eventual ataque norteamericano, teniendo una capacidad militar lo suficientemente fuerte para pararle los pies? Por eso, aunque Corea del Norte ya estaba incluida por parte de Bush dentro del eje del mal, Bush ya intentaba y ya amenazaba con ataques preventivos, Corea del Norte desarrolla rápidamente su potencia nuclear militar para actuar como disuasión. De hecho, antes de Bush ya, el propio Clinton, en los años 90, ya pretendía atacar a Corea del Norte. Pero finalmente, cuando Bush se da cuenta de que Corea del Norte dispone de capacidad nuclear, pasa de enfrentamiento a negociación. Así que gracias al arma nuclear se constituye un acuerdo marco, primero con Clinton y después unas conversaciones a 6 bandas con Bush, que detienen el ataque norteamericano sobre Corea del Norte. Así que las armas garantizan la paz, eso se ha demostrado en la historia y se continúa demostrando, porque frente a la primera potencia militar, el único lenguaje que entienden es el de las armas. No hace falta, no voy a dar muchos detalles de cómo es el timing, ¿vale? Todo el desarrollo, pero simplemente quedarnos con esa idea. El asunto nuclear, que es el que normalmente veremos en los medios de comunicación, viene ya del 1993. Estamos hablando de 20 años de negociaciones y de razones sobre el asunto nuclear en la península coreana. Simplemente decir, el 2006 se produce la primera prueba atómica en Corea del Norte, el mayo del 2009 la segunda, y recientemente, el 12 de febrero de este año, se produce la tercera prueba atómica en Corea del Norte,
con el objetivo de mostrar a los Estados Unidos la capacidad defensiva. Enseñando la capacidad tecnológica podemos evitar que Estados Unidos ataque el país. Y así ha sido. Últimamente lo que vamos a oír, lo que vemos en los medios de comunicación es el tema pues, de las sanciones y de la situación crítica, ¿no?, que ha habido. Esto viene porque el 12 de diciembre del año pasado, en el 2012, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que básicamente es un brazo de los Estados Unidos, impone sanciones a Corea del Norte porque se lanza el tercer satélite artificial, Hwangminson. Corea del Norte ha lanzado 3 satélites civiles. Este último es un satélite destinado a prevenir inundaciones, para prevenir problemas meteorológicos y también buscar minerales bajo tierra. Mediante un sistema electromagnético con fotografías desde satélites se pueden encontrar los recursos minerales más importantes, oro, acero, etc. Y eso es muy necesario para la economía, sobre todo para una economía como la norcoreana, que no es miembro del capitalismo mundial. Corea del Norte no está en el Fondo Monetario Internacional, ni tiene que seguir los dictados de ningún organismo liderado por Estados Unidos. Pero claro, al ser una economía cerrada, una economía socialista, tiene que conseguir desarrollar su industria y exportar. Solo si exportamos podemos conseguir dólares o euros que necesitamos para aquello que no produce el país. ¿De acuerdo? Porque producimos muchas cosas, pero no todo se puede producir en el país. Hay cosas que se tienen que importar. Por ejemplo, una máquina de rayos X o una máquina para mamografías, para evitar cáncer, etc. Todos estos elementos, sobre todo de alta tecnología, específicos, se importan desde Alemania o desde Italia y cuestan muchos miles de euros, ¿vale? Cientos de miles de euros. ¿De dónde se consigue ese dinero si no eres miembro del club capitalista? Pues hay que conseguirlo vendiendo minerales al exterior, por ejemplo. Y así es como funciona la economía, así es como se obtiene la divisa, ¿vale? Corea, en ese caso, lo que ocurre es que bajo las sanciones, Estados Unidos aprovecha que Corea lanza su satélite artificial para Estados Unidos imponer más sanciones diciendo que no tiene derecho el país, Corea del Norte, a lanzar sus propios satélites. O sea, todo el mundo tiene derecho, excepto Corea del Norte, cuando por normativa internacional y por uso internacional del espacio, según las normativas, no hay restricción. Cualquier país, notificando a las agencias pertinentes, puede lanzar su satélite. La idea es que Estados Unidos lo que quiere es intentar asfixiar a Corea. De esta forma no puede desarrollarse económicamente y por lo tanto ellos esperan que el país se derrumbaría y tendría que abrazar al capitalismo y la decadente cultura norteamericana. Pero eso no va a suceder, no es así. Y a pesar de las nuevas sanciones que se impusieron, como digo, en diciembre del año pasado, Corea del Norte no solo continúa con su propia política, sino que da una respuesta contundente. Ante una presión norteamericana, una respuesta todavía más dura. Si Estados Unidos o las Naciones Unidas piensan que las sanciones van a hacer algo contra Corea, están muy equivocados, porque ya son más de 60 años bajo las sanciones y Corea del Norte ha aprendido a vivir bajo sanciones. Así que como respuesta precisamente a esas nuevas sanciones se anulan las conversaciones a 6 bandas. Ahora ya nuestro gobierno ha declarado que Corea del Norte no se va a desnuclearizar hasta que Estados Unidos no se desnuclearice. Se eliminan las conversaciones nucleares por una parte y se realiza el tercer test nuclear, como digo, el 12 de febrero de este año, para demostrar a Estados Unidos que se atacan, podemos golpear sobre territorio norteamericano. Hay 2 formas, se demuestra básicamente de 2 formas. Un país que tiene capacidad para lanzar un satélite en órbita necesita un cohete de 3 etapas. Es el mismo tipo de cohete que se conoce como misil intercontinental. Es un misil que puede viajar decenas de miles de kilómetros y en 40 minutos, 35 minutos, enviarlo de Corea del Norte a cualquier ciudad estadounidense. Si tienes esa tecnología más la tecnología de tener una bomba nuclear lo suficientemente pequeña para alojarla en ese cohete, entonces tienes lo que se conoce como misil nuclear intercontinental, que Estados Unidos tiene 6.500 de ellos, ¿vale? Corea tiene solo unos pocos, pero los necesarios para usarlos como disuasión frente a un eventual ataque. Así que Corea del Norte desea la paz, pero no la mendiga, ¿de acuerdo? Corea del Norte es un país abierto a la amistad con cualquier pueblo, al desarrollo de relaciones diplomáticas, al desarrollo de relaciones culturales, siempre y cuando no se le obligue al país a seguir unos dictados por parte de otra nación.
Cada país tiene que tener su propia soberanía y es el pueblo el que decide qué dirección tomar. Si en Corea del Norte la mayoría del pueblo ha optado y ha luchado por el socialismo, no va a permitir el país que venga nadie, por muy fuerte que sea, para obligar a Corea del Norte a cambiar su sistema político y a anular la voluntad popular. Tenemos una época, también es importante saberlo, porque oiremos mucho en medios de comunicación, que es la época de la ardua marcha, básicamente del año 1995 al año 2000. Se produce en ese momento una situación muy crítica, primero por la desaparición del mercado socialista. Todos los países que negociaban con Corea se convierten en capitalistas y privatizan sus industrias, tanto en Vietnam, como en China, como en la Unión Soviética, que se convierte en Rusia. Todo eso hace que se derrumbe nuestro aparato de comercio exterior. Por otra parte, tenemos una serie de inundaciones terribles, seguidas de sequías, que arruinan la producción de cereales en el país. Corea del Norte tiene un clima, como hemos dicho, muy extremo, sobre todo en la zona en invierno, dura mucho y apenas tiene un 15% de superficie cultivable. Así que son pequeños trocitos de tierra, la mayoría es zona montañosa donde es piedra, donde no se puede cultivar. Así que el país tiene mucha carencia respecto a generar su propia alimentación y en muchas ocasiones tenemos que importar. Normalmente importamos alimentos del sudeste asiático, que es zona tropical y produce muchísimo alimento. Pero claro, eso se tiene que pagar de nuevo en dólares y en euros. Nadie da nada, los países son capitalistas y hay que generar divisa para poder comprar alimento. En ese periodo tan duro tuvimos una hambruna muy importante que duró 5 años, en el que murieron muchas personas y de hecho en el norte tuvimos que solicitar a China que abriera las fronteras para dar asilo, para dar ayuda humanitaria al pueblo norcoreano, porque no solo era el problema de alimentación, sino el tema de infraestructura. No había petróleo para llevar el grano de un pueblo a otro, no había trenes, la vía férrea estaba destruida, así que fue una catástrofe terrible, pero de la que Corea se levantó. Afortunadamente, tras esos 5 años de terrible lucha por la supervivencia y sobre todo frente a la presión imperialista, porque los americanos aprovechan esta situación crítica para meter a sus agentes o, por ejemplo, ofrecían $25 a cualquier campesino norcoreano que le trajera un rabo de buey. El buey es básico para arar las tierras, sobre todo si no tienes gasolina, no tienes petróleo. Así que les decían, corta el rabo al buey, nos lo traes y te damos $25. Claro, cuando cortaban el rabo al buey, pues lo que hacían era destruir lo poco que existía para poder seguir cultivando y sobrevivir y salir adelante. Así que Estados Unidos aprovechó mucho ese momento para infiltrar a sus agentes de espionaje, a terroristas, para intentar minar el país. Pero no lo consiguió. No lo consiguió, sobre todo debido al gran nivel ideológico que tiene la población en Corea y a la gran unión que existe. Así que se pasó el escollo de la ardua marcha y a partir del año 2000 el país empieza a recuperarse económicamente y en el último año hemos tenido un 12% aproximadamente de recuperación del Producto Interior Bruto. Además, se han entregado hace poco 100.000 nuevas viviendas, realmente de lujo, a todas las familias. Y como eso uno va a Pyongyang, puede encontrar nuevos gimnasios, parques de atracciones, etc. Conforme el país está recuperando su economía, se están construyendo edificios que más que edificios son palacios. Y todos son culturales y gratuitos. Y realmente aconsejo ver algunas fotografías porque son dignas de contemplar, pues, gimnasios que aquí estarían en un país capitalista reservados a la élite, son accesibles a todo el pueblo y son gratuitos. Respecto a nuestro gobierno, el 17 de diciembre del 2011 fallece el líder Kim Jong-il. No se esperaba que fallecería tan pronto. El 19 de diciembre se hace público al mundo. Eso es un momento, un golpe muy fuerte para el país porque, como digo, así como en Corea del Norte el concepto social es de familia, toda familia requiere de una cabeza de familia, de un nexo de unión. Y ese es el nexo de unión, el nexo del líder que permite también que no haya fraccionalismo ideológico, que no haya personas que abusen del poder para su propio beneficio. Si existe un líder que marca un ejemplo, entonces si el líder es así, ni un general, ni un mariscal del ejército, ni un funcionario del comité central va a aprovechar para corromperse, por ejemplo. El rol del modelo existe en todas las sociedades. En una sociedad occidental existe
respecto al maestro, o respecto al padre, o respecto a la madre. Todo el mundo necesita un rol que le sirve de base o le sirve de modelo en su vida. En el caso de Corea sucede así. Sentimientos como una familia, y la figura del líder, que tanto choca en Occidente, para poderla entender es como la figura de un padre, pero es el padre de toda la sociedad. Y comento también un poco el tema de la reunificación. El tema de la reunificación con Corea del Sur, mucha gente se plantea y dice, bueno, sería imposible llegar a solucionar el problema intercoreano y que Corea se vuelva a unir. Pues aunque parezca imposible, no lo es, ¿eh? Hemos logrado muchísimos avances. El problema son de nuevo los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen sus bases militares en Corea del Sur y controlan también políticamente al gobierno surcoreano. Pero hubieron dos presidentes en Corea del Sur desde el año 2000 al 2008, el presidente Kim Dae-jung, Premio Nobel de la Paz, y el presidente Roh Moo-hyun, que eran presidentes progresistas, capitalistas, pero progresistas, que querían llegar a un entendimiento y a una paz. Por primera vez en el año 2000, Corea del Sur se plantea seguir su propio camino, dejar de ser una colonia norteamericana para seguir su destino y conseguir una estabilidad y un entendimiento con Corea del Norte. Así se produce el 15 de junio del 2000 un famoso evento donde se reunirían el presidente de Corea del Sur y nuestro líder Kim Jong-il en Pyongyang, y donde se sentarían las bases de la reunificación de Corea. ¿Cuáles son esas bases? Son tres principios que hablan de reunificación sin interferencia del extranjero. Corea se tiene que reunificar sin interferencia foránea entre los propios coreanos. No se puede permitir que otros países interesados en la zona, en el territorio, estén continuamente interponiéndose en el diálogo intercoreano, sino el diálogo debe ser entre el norte y el sur, sin interferencia extranjera. El segundo principio acordado es la gran unidad nacional por encima de la diferencia ideológica. ¿Esto qué significa? En Corea del Norte somos comunistas, en Corea del Sur son muy capitalistas. Entonces, ¿cómo se puede reunificar el país si hay diferencia ideológica? Respetando la ideología existente. Al igual que dos personas que tienen ideologías políticas diferentes pueden conversar sobre el tiempo o pueden incluso ser socios y abrir un bar, ¿de acuerdo? Aunque cada uno vote a un partido diferente o tenga una ideología, en Corea es exactamente igual. Existe una diferencia ideológica, pero hay muchísimos aspectos en los que se puede trabajar conjuntamente siempre que se respete esa diferencia ideológica, esa particularidad. Lo que no permitirá nunca Corea del Norte es el ejemplo de Alemania, que mucha gente en la Unión Europea y en los medios hablan de eso. Lo que ocurrió en Alemania no fue una reunificación, fue una absorción. La República Federal Alemana absorbió la República Democrática, se eliminó el socialismo y la integró dentro de un solo país, que sería Alemania. Así que Corea del Norte, sus ciudadanos, su gobierno, no sacrificarán su ideología por la reunificación jamás, solo y siempre y cuando ésta sea respetada mediante este sistema, que es un país con dos sistemas diferentes. Esta es la idea, crear una confederación con dos sistemas políticos. Esto se acuerda, no solo se acuerda, sino que se lleva a la parte práctica, como digo, desde el año 2000 al 2008. Han habido 8 años de progreso por la reunificación. Hemos llegado a tener en el año 2007 vuelos directos diarios entre Seúl y Pyongyang, entre las dos capitales. Y hemos llegado a tener miles de surcoreanos en todos los hoteles en Corea del Norte, estudiantes, religiosos, académicos, llevando a cabo todo tipo de proyectos. Cuando yo estaba en el 2007, cuando yo recuerdo que apenas teníamos habitaciones libres para amigos de otros países que venían a visitar Corea, porque lo tenían todo ocupado los surcoreanos. Yo realmente veía la reunificación a 10 años vista. En el año 2007, yo decía, dentro de 10 años ya hemos logrado la reunificación. Y así lo creían todos los coreanos. Y cuando los norcoreanos y los surcoreanos y los coreanos que viven en el exterior se encontraban, lo podías ver claramente que funcionaba, que se podía hacer, que era factible. Como ejemplo, también se creó una zona industrial que es el complejo industrial de Kaesong, que es un complejo industrial que está operando en la frontera entre el norte y el sur. Actualmente hay 123 empresas surcoreanas con más de 50.000 trabajadores norcoreanos trabajando conjuntamente. Y eso ya es un proyecto que empieza en el 2000 y que hasta el día de hoy ha estado funcionando. Luego ya podremos entrar, ha habido un stand-by, ha habido una pausa
debido a las recientes maniobras norteamericanas, pero todavía el complejo industrial sigue ahí. Es un poco el único proyecto, el único reducto de los contratos de reunificación que se firmaron y que destruirían los siguientes presidentes surcoreanos. En ese caso, sobre todo, el presidente Kim Myung-bak, el último presidente surcoreano. Entonces hablamos de un periodo de estabilidad, entendimiento y paz del 2000 al 2008, hasta que entra un presidente ultraconservador, Lee Myung-bak, que es pro-norteamericano, pagado por los americanos, y que decide destruir los 8 años de relaciones. Se destruye automáticamente todos los avances, volvemos a una fase de enfrentamiento, se pone de los lados de los americanos, maniobras con portaaviones nucleares, submarinos nucleares norteamericanos en la frontera, y recientemente este señor abandona el cargo, acaba su mandato y entra de su mismo partido la que será la primera presidenta surcoreana, Park Geun-hye, que es la actual presidenta del país, que apenas ha podido formar gobierno también debido a la corrupción y a los problemas internos que han tenido en Corea del Sur. Y es bajo esta presidenta que se ha producido la tensión máxima, casi a punto de la guerra, en abril y mayo. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos por primera vez ha movilizado el portaaviones nuclear Nimitz, aparte de bombarderos nucleares que han traído Estados Unidos, submarinos nucleares, incluso contando con fuerzas canadienses y australianas, y han estado realizando maniobras militares en la misma frontera. ¿Qué ocurre? Eso es una provocación, porque si alguien realiza maniobras militares, pero a 200 kilómetros no hay problema. Ahora, si lo están realizando en la misma frontera, si simplemente un misil o un obús de artillería cae sobre la parte norte, lógicamente entramos en guerra. Corea del Norte no va a permitir que Estados Unidos ataque el territorio. En cuanto caiga un misil, va a haber una respuesta contundente. Y ahí radica el peligro, ¿no? Los medios de prensa, siempre manipulativos, sensacionalistas, buscando el beneficio económico, pues lanzaban las noticias como les parecía. Pero la realidad era que no solo que Estados Unidos quisiera o no atacar a Corea del Norte, sino que simplemente un error técnico llevaría al país a la guerra, de forma inmediata. Y también los medios aprovechaban para decir, bueno, Corea del Norte siempre ladra, pero no muerde, Corea del Norte siempre exagera. Simplemente teníamos que irnos a un par de años atrás, con el bombardeo de la isla de Yongbyon, que precisamente lo que sucedió fue eso mismo. Fueron los marines surcoreanos, bajo orden norteamericana, que lanzaron obuses sobre territorio norcoreano. Tras 3 advertencias, el Ejército Popular de Corea responde, porque hacen caso omiso y lógicamente Corea del Norte no permite el abuso sobre su territorio. La respuesta, ¿cuál fue? Destruir la base de artillería surcoreana. Lógicamente el fuego en la base de artillería se expandió por toda la isla y la isla quedó en llamas, ¿vale? Las famosas, no tenemos que irnos tan solo a 2 años atrás para ver lo que pasó por ese mismo motivo. La diferencia era que entonces existían líneas de comunicación y se pudo resolver el problema. Ahora ya no existen. Están cortadas las comunicaciones militares entre el norte y el sur. Por lo tanto, si hay un enfrentamiento militar, eso desembocaría en guerra completa, guerra total. Así que ha habido un periodo muy crítico, real, en que el país ha estado a punto, podría haber entrado en guerra si Estados Unidos hubiera pasado la línea. Afortunadamente no ha sido así, pero eso demuestra que Corea del Sur no tiene independencia, que sigue siendo básicamente una marioneta norteamericana, y mientras eso siga siendo así, no se va a poder avanzar en la reunificación, de ninguna manera. Recientemente hemos visto otro caso, precisamente esta zona industrial, que era lo único que quedaba. No solo realizan las maniobras militares conjuntas con Estados Unidos, sino que desde Corea del Sur empiezan a insultar a nuestro gobierno y a Corea del Norte diciendo que los grandes beneficiados de esa zona industrial es Corea del Norte, porque gana mucha divisa gracias a las empresas surcoreanas. Pero lo que gana Corea del Norte, que son $70 al mes por trabajador, es irrisorio con los beneficios que sacan las empresas surcoreanas, que tienen que pagar a un trabajador 600 euros. O sea, estamos hablando 10 veces menos de salario que tienen que pagar a Corea del Norte en comparación con tener sus empresas en Corea del Sur. Eso sin hablar de las exenciones de tasas y de otro tipo de beneficios fiscales. Para los surcoreanos es realmente un chollo que representa cientos de millones de euros en beneficio.
Pero Corea del Norte mantiene este proyecto no por el dinero, sino porque es el último símbolo que permanece de la reunificación, por motivos políticos para mantener ese espíritu. Corea del Sur, al insultar de forma reiterada, utilizando esta excusa, lo que hace nuestro gobierno es tomar una medida contundente. Si Corea del Sur cree que esta zona industrial es solo para nosotros, si no entiende que esta zona industrial es un proyecto de reunificación, retiramos a los 53.000 trabajadores y paramos la zona. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo. Ahora mismo lleva 2 meses la zona industrial de Kaesong totalmente parada. Y a Corea del Norte no le importa, porque nosotros no tenemos paro. O sea, nosotros tenemos a 50.000 trabajadores, los movilizamos a la industria, los movilizamos al campo y no pasa absolutamente nada. No hay paro en Corea del Norte, es un sistema socialista. Pero Corea del Sur, todas esas empresas surcoreanas sí que están perdiendo cada día millones y millones y millones de dólares. Por eso el lobby empresarial surcoreano está apretando a Corea del Sur para que entre en negociaciones. Hace un par de días, de hecho, se han encontrado, han salido las noticias, en la mayoría, la primera, Antena 3 y tal, a través de agencias, se ha encontrado una delegación norcoreana y una delegación surcoreana en Panmunjom, que es la frontera, el paradero 38. Esa delegación tenía como objetivo preparar las reuniones a nivel ministerial entre Corea del Norte y Corea del Sur para intentar llegar a un acuerdo y poner de nuevo de marcha el parque industrial. Pero han fallado principalmente porque Corea del Sur no quiere enviar a altos cargos a esas conversaciones, quiere enviar a funcionarios de bajo nivel. Y al final no se ha podido llegar a un acuerdo, por lo tanto, de momento no va a haber reunión y las cosas continúan tal cual. O sea que Corea del Sur continuará perdiendo millones de euros cada día, mientras siga su política pro-imperialista y servilista hacia el imperio norteamericano. Pero finalmente, como los lobbies empresariales son lo más importante en Corea del Sur, como Corea del Sur está realmente controlado por las grandes empresas industriales, algunas de ellas las conocemos, Hyundai, Samsung, LG, Daewoo, todas estas son chaebol surcoreanos. Chaebol en Corea del Sur significa, estas empresas no solo fabrican televisores o coches, fabrican armamento, fabrican máquinas, fabrican de todo, son mega empresas que lógicamente tienen un peso político muy considerable. Así que finalmente, por su propio interés económico, Corea del Sur va a ir tomando otras posiciones, ¿no? Y esperemos también por el bien de Corea y para poner a los Estados Unidos en su posición, que la posición de Estados Unidos tiene que ser muy sencilla, que es que se vuelvan a su casa, porque Corea no pertenece a los norteamericanos, no pertenece al ejército ni al gobierno norteamericano. Eso es lo que se pretende y eso es lo que quieren también muchísimos ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos surcoreanos. Así que veremos cómo se desarrollan las noticias en los próximos meses. También una noticia del 22 de mayo para ver el doble rasero de Estados Unidos es que ha lanzado un misil intercontinental, precisamente Minuteman III, en la zona de las Islas Marshall. O sea, este 22 de mayo se ha producido ya el lanzamiento de lo que supuestamente ellos no permiten a ningún otro país desarrollar, que es el lanzamiento de este tipo de cohete o misil del que ellos disponen a miles. Pero Corea del Norte lanza un satélite civil y eso sirve de excusa para intentar masacrar el país. En cambio ellos lanzan un misil nuclear intercontinental que aterriza en las Islas Marshall, que cruza el Océano Pacífico y aterriza en Marshall, y nadie dice nada. No solo nadie dice nada, no es motivo de noticia. No es motivo de noticia que Estados Unidos el 22 de mayo lanza un misil nuclear intercontinental. No aparece ni en Antena 3 ni en la primera. Y además, si apareciera, pues en todo caso sería con una orquesta, ¿no? Para elogiar a los Estados Unidos y a su potencial militar como supuesto defensor de la paz y de la democracia, como dicen ellos. Así que este doble rasero, como decimos, no se permitirá por parte de Corea del Norte y el país continuará su camino independientemente de la presión. Y ya con esto, simplemente comentando en las nuevas edificaciones como un nuevo centro de esquí turístico o la ciudad de Wonsan, que es una ciudad costera también donde el pueblo pasa sus vacaciones. Las vacaciones en Corea están pagadas por el Estado, son unos 20-25 días en verano, entonces el gobierno paga todos los gastos al trabajador. Y en las ciudades más importantes turísticas, como es en la zona de playas, en Wonsan,
como en Gangwon, que es una zona de esquí, se van a construir facilidades, hoteles de última generación para el pueblo, para entregar al pueblo. Conforme el país se recupera económicamente, se gana más divisa, se acaban las edificaciones, y la idea es, cómo funciona un país socialista, es que conforme el gobierno gana más dinero, pues lo reinvierte en el pueblo. No se queda en manos de unos políticos o de unos empresarios. Esa es la diferencia básica y clara, que se supone que la gente sabe, ¿no? Pero a veces es mejor recordar que de dónde sale ese dinero, pues sale de la propia generación de riqueza del país. En un país capitalista, ese dinero queda en manos de los accionistas, o de los empresarios, o de los terratenientes. En un sistema socialista, conforme el gobierno gana dinero exportando minerales o produciendo ropa para el exterior, ese dinero pasa al pueblo y se invierte en el pueblo para aumentar su calidad de vida de forma homogénea. Esa es la base del sistema socialista, y ya creo que con esto tenemos unas pinceladas generales sobre sociedad, economía, política y un poco de historia, y podemos pasar al turno de preguntas. Si quieres tomar tomar un poco nota, más que nada por si no veo quién levanta la mano, podemos pasar ya al turno de preguntas y adelante. Es más sobre economía. Todos sabemos más o menos el potencial nuclear de armamento de Corea del Norte, pero no sobre su desarrollo energético, sobre energía nuclear. Y aparte también sobre su ha dicho usted que no tienen gasolina, pues el desarrollo sobre los coches que no van a gasolina, vamos, el desarrollo energético del país. Vale, pues básicamente en temas de energía nuclear, lógicamente es un funcionamiento paralelo. Tenemos un reactor que es para uso militar, que es el primero porque hacía falta para defenderse de los americanos, pero ese mismo reactor se ha usado como campo de experimento para la producción de lo que será la primera central nuclear de uso civil. Esperamos, si este año, es muy posible que se inaugure la primera central nuclear de agua ligera, no de reactor moderado de grafito como los que hay en España, como en Cataluña, Vandellós, Ascó, sino agua ligera, que es una tecnología mucho más avanzada, que supuestamente la iba a regalar Estados Unidos a cambio de una serie de acuerdos que teníamos, pero que nunca ha sucedido. Así que los científicos norcoreanos por sí mismos están desarrollando esta central nuclear. Pero ahora mismo la electricidad del país todavía tenemos una deficiencia de un 8-10% de deficiencia energética, y la proporciona aproximadamente un 60% hidroeléctrica, aprovechando los recursos hídricos del país. Está muy avanzada tanto pequeñas, medianas como grandes centrales hidroeléctricas, y termoeléctricas, debido a la gran cantidad de antracita y de carbones que se encuentran en Corea del Norte, que es muy rica. Entonces tenemos hidroeléctricas, son las que sustituyen a las que dan al país más energía. Ya llevamos también unos 10 años en desarrollo de energías renovables, se producen ya placas fotovoltaicas, aerogeneradores en industrias nacionales. No pasea por Pyongyang o por las ciudades, casi todo el alumbrado público, casi todo es con fotovoltaica actualmente. Y en la mayoría de granjas, unidades militares, se utiliza mucho energía eólica. Así que también se utilizan paralelamente las tres alternativas, sobre todo concentrándose en la mínima polución posible. Para nuestro gobierno es muy importante preservar la naturaleza y los recursos verdes son muy importantes. Así que se busca suplir esa deficiencia mediante otras energías. En este caso, si se construye la central nuclear, ya se solucionará totalmente la deficiencia energética industrial que hay. Siguiente. Si podría al final, Luis. Sí. nacionales de Bueno, sí te lo Perdón, repite. que se puede concretar las particularidades nacionales del socialismo chuche. Bueno, son muchos aspectos peculiares, pero primero el amor hacia la nación o hacia la cultura
el identificarse con el hecho de ser nacionalista por defender los valores milenarios de la nación. O sea, el hecho de creer en la idea juche no significa que no se sea nacionalista, todo lo contrario. Tiene aspectos del nacionalismo, del amor hacia la propia cultura y la lucha contra la invasión externa muy importantes. Elementos moralistas. Los elementos morales afectan muchísimo al pensamiento nacional. Desde la antigüedad, Corea del Norte era conocida como el país de las mañanas serenas. De hecho, se le sigue llamando así. Conoce como el país de las mañanas serenas, donde las gentes visten de blanco y tienen una alta moral. Incluso en las épocas feudales existía un gran concepto respecto al matrimonio y a mantener una educación y una moralidad pública. Eso continúa a día de hoy. Así que la moralidad, sobre todo en la familia y en las relaciones de amor entre pareja, etcétera, se mantienen vivas y con mucha importancia. También en los aspectos espirituales. En Corea, tradicionalmente, por ejemplo,